Para la Fundación BBVA Provincial constituye una oportunidad excepcional realzar la obra de un artista como Perán Hermini, presentando su primera exposición individual que reúne obras inéditas realizadas a lo largo de su extensa trayectoria artística. Perán Hermini se ha constituido en un ícono de las artes plásticas en Venezuela, una referencia intelectual y cultural. Es por ello que la Fundación BBVA Provincial se honra en presentar esta muestra denominada Laberintos, la cual será seguramente del agrado de todo el público, amigos y personas relacionadas con el arte. Me parece insólito esta situación de sentirme yo mismo objeto de un homenaje, una exposición además. Toda esta cosa que no solamente la creo inmerecida, sino que yo siempre estuve contra eso, a pesar de que yo participo por al menos una vez por mes en el homenaje a alguien, pero alguien así que lo merece porque han dedicado su vida y han muerto. Entonces yo no me he muerto todavía. Costó Dios y su ayuda pues que Perán aceptara ser homenajeado. Le parecía que un buen surrealista nunca se deja homenajear. Esta es la primera vez que yo hago una exposición individual. Sin que hubiéramos tenido mayor acceso a sus obras. Yo pinto y pensé que nunca mostraría las obras. Resulta ser que Perán Hermini aparece como un pintor, como un creador, después de haberse ocupado de todos los artistas de habido y por haber, con una gran memoria. Ahora resulta que nos va a presentar una exposición y acaba de decirnos que tiene aproximadamente más de 200 obras hechas y que pinta todos los días. Es decir, el hecho de que Perán haya pasado 20 años o 30 años pintando en silencio, ¿no? Todo el mundo pensaba que Perán había dejado de pintar allá en sus mocedades, ¿no? Resulta que tiene toneladas de obras, ¿no? Bueno, me encontré con Fernando Rodríguez, quien era la única persona que había visto esos cuadros que tenía Perán guardado durante 60 años. 60 años con una obra en un taller donde él las toma, las retoma, las dibuja, las vuelve a dibujar, las pinta, las interviene. Tengo dos estilos. Uno el estilo público, que sí lo he puesto 1000 veces, que es el geométrico, el racional. Y otro, la obra que tiene más bien un carácter íntimo y personal, que no hay ninguna razón para exponerlo o mostrarlo a los demás. Siempre ha sido un pintor. Y a mí me extrañó muchísimo cuando él se dedicó a la crítica. Incluso conversé con él, que él era más pintor que crítico. Crítico agudo, riguroso y conocedor. Ser crítico, ser inconforme permanente. Siempre hay algo que funcione mal y uno está en la obligación de denunciar eso y proponer soluciones a eso. Pero me ocupo prioritariamente de las artes y de la cultura. No como espectador o como diletante o viéndolo así, sino practicándolo. He hecho todo. He hecho cine. Y todas esas cosas además las sigo haciendo. He hecho las artes escénicas, el teatro, la pintura, la música. Fue en el momento en que nace la democracia representativa y hay una oleada tremenda de arte incluso, pues de la cuestión cultural. Carlos Raúl Villanueva nos hace sin saberlo el regalo del aula magna y la sala de conciertos, que era lo que rodeaban en ese momento a Perán Hermini y a Nicolás Curiel, dueños entonces del aula magna. Un muchacho lleno de sensibilidad y de ímpetu, Perán, y yo logro que Perán se interese en lo más importante que fue para siempre el aporte de las artes plásticas al teatro universitario. Nada menos que el emblema del TU. Bueno, salí de ese ambiente intelectual, así de mi padre, escritor fallido, periodista, profesor de literatura, de historia, pocas cosas. Por ahí hay una foto, creo que está expuesta, donde mis hermanos, pequeñitos, así niñitos, están jugando en el mar y yo agarro una pluma enorme. Entonces, maravillado con mi pluma, me pongo a dibujar en la arena. Las olas borran eso, cada ola. Y eso ha sido un poco la imagen también, como que presagio de lo que es una vida, escribiendo cosas que el malo borra, sí, se van borrando y pasan. En 1948, a partir del momento en que el Taller Libre de Arte se abre en Caracas,
en el edificio Mercaderes, conocí yo a Perán, que recién salía de la Escuela de Artes Plásticas, en aquel movimiento que fue una suerte de rebelión ligeramente pacífica, de reconocimiento de nuestros maestros de la escuela y al mismo tiempo de enfrentar una nueva posición con respecto a la tradición del arte venezolano. De esa época inicial de 1948, que es recordada desde el 45 como la época de la huelga de los estudiantes de artes plásticas. Paralizamos la escuela y se lograron algunos cuantos cambios, pero salimos expulsados todos. Salimos expulsados en primerísimo lugar, Zapata, yo, y en fin, unos cuantos más. Lo que reclamábamos era que, bueno, ¿por qué lo que ha pasado en el último medio siglo no se enseñaba y no se mostraba? Queremos ver todo el arte. Nos botaron a todos, se crearon las barracas, la barraca de Mari Pérez, que no era dedicada a la cerámica era un medio de subsistir, de vender eso para hacer la pintura, que era lo principal. Una de Huacaipuro, que también tiene otro grupo de gente. Otra que existía antes de eso, la de Alberto Brand, en la Florida. Se creó el taller libre también, como un centro de coincidencia de todos los disidentes o los que se habían huido de la escuela, llegaban ahí. Y ese es un centro de encuentro con poetas, con intelectuales. Pero pocos saben que Perán Hermini, a pesar de que era un muchachito, quizás 17 o 18 años, ya era miembro en París del grupo de los disidentes. Y además pintaba como los disidentes, es decir, en el lenguaje de la abstracción geométrica. Muchos eran amigos míos, pero con quien yo sentí un afecto especial era por Perán, por la manera de ser, porque él vivía toda esa situación y una pasión por la cultura y por el arte más allá de cualquier éxito o realización. Y él lo era. Perán siempre fue un gran artista. Yo decía, pero ¿qué dicen los especialistas de qué es Perán? ¿Cómo se porta Perán, verdad, ante la cuestión creativa de las artes plásticas? Yo diría que Perán Hermini es una de las figuras fundamentales, rectoras de la crítica de arte en Venezuela y del desarrollo del pensamiento en el arte. Y ello se debe principalmente a lo que yo denomino la profundidad crítica de su pensamiento, la capacidad de Perán de ir al fondo de los problemas del arte, de hacernos ver la obra de los artistas y los problemas del arte en general con sus contradicciones, con sus dimensiones múltiples aristas. Perán es un pensador que domina el rigor filosófico, pero a la vez es muy irreverente, es una persona que piensa abiertamente, que piensa con libertad. Perán Hermini es fundador, evidentemente, de la crítica en Venezuela, ¿no? Porque la labor de Perán quizás va más allá de ser un crítico. Quizás el crítico de obra más abundante en Venezuela. Solo que pasa algo que por su modestia, porque Perán es un hombre muy auténtico, muy sincero, no ha publicado muchas obras en materia de volúmenes. Es decir, es una obra que está en los periódicos, en las revistas y sobre todo en los catálogos y además dicha. Yo creo que Perán Hermini es uno de los personajes más singulares y extraordinarios de la cultura venezolana contemporánea. En una era que se especializa por intereses focales o particulares, Perán nos recuerda el concepto del conocimiento clásico entendido de la mejor manera, es decir, abarcar, ¿no? Abarcar en el conocimiento, relacionar. Alrededor del arte y también de la política, evidentemente, porque nosotros nunca nos hemos limitado simplemente a ser artistas plásticos, sino artistas de alguna manera comprometidos con lo que pasa en el país y siempre hemos tenido la preocupación de sentirnos partícipes y colaborar en las transformaciones. Perán resulta para el arte popular una figura fundamental. Creo particularmente que ha sido la persona que más se ha dedicado a todos los artistas. Yo creo que todos los pintores hemos estado muy cercanos a Perán Hermini.
Perán siempre se ha preocupado por los jóvenes. Yo era y soy todavía de la generación posterior, sí, creo que 10 años después de Perán, y Perán estaba activo, Perán estaba presente, Perán veía mi obra con mucha lucidez y a Perán le tocó presentarla en varios momentos. Y mi sorpresa fue palpar, verlo directamente, cómo Perán conocía mi obra, cómo Perán hacía una interpretación de ella, cómo Perán se iba a todos los ángulos de la misma y creaba un puente entre el espectador y directamente cada una de estas pinturas. Perán además es un crítico particularmente mordaz, generoso, humorista, que en algún tiempo no faltó quien, por allá por los años 60, dijera de Perán, por ejemplo, que era todo un anarquista, un ácrata, porque todo lo cuestionaba. Si no me caen nada bien los triunfadores, o los que se les dan como triunfadores, siempre automáticamente estoy de parte de los débiles, de los perdedores siempre. La columna vertebral de la carrera de Perán Hermini, como artista, como hombre de las artes, de la cultura en Venezuela, como ciudadano, como venezolano, es su inmensa autenticidad, su compromiso ético. Cuando tengas dudas de cómo debes ver un acontecimiento o cómo debes ver el devenir venezolano, levanta la oreja a ver qué es lo que piensa Perán. Él estuvo conmigo en la Cinemateca Nacional y lo invité para que nos ayudara a los foros, a las discusiones después de la película con el público asistente. Y se hicieron famosos esos foros porque la gente sabía cuándo comenzaban, pero nunca cuándo terminaban. Y podríamos decir, en algún sentido, aunque Perán nunca ha sido un académico ni un personaje de grande formalismo, que fue uno de nuestros mejores profesores, porque Perán, que es un excelente crítico de cine, sabía encontrar las dimensiones profundas de las películas, lo que estaba más allá de la imagen, nos dejaba ver universos que para nosotros quizás estaban un poco ocultos. Y el hecho de que se tardara tanto en los foros era porque él descubrió que ese era el único momento, el único lugar que existía en ese momento, en ese país, para que la gente dijera lo que quería decir. Eso me maravilló tanto de Perán Hermini. Y me convertí en un adicto entonces a los foros de la Cinemateca Nacional. Y eso es un poco la transición de ver a mi papá como mi papá querido, que me saca a pasear y eso, la cosa como estrictamente familiar, a empezar a verlo de una manera a lo mejor un poco más idealizada, a verlo como un héroe. Esta exposición de obra inédita de Perán Hermini sirva como un testimonio de toda una vida de pintor y al mismo tiempo y manifestarle a Perán una gratitud que sentimos la mayoría de los venezolanos que estamos metidos en el mundo del arte y los que no también, una gratitud por todo lo que nos ha dejado, todo lo que nos ha enseñado y considerándolo un poco como una historia viviente del arte venezolano. Perán es un personaje que es arte andante. Yo creo que Perán no está reconocido en lo que él ha sido para este país. Parte porque por el mismo temperamento de Perán. Si él pudiera, se le diera la oportunidad de borrar el tiempo, él lo borraría. Es lo que le hubiera gustado y hubiera estado contentísimo que yo hablara mal de él. Pero te voy a decir, Perán, no hay manera de hablar mal de ti. Y siempre más bien me siento como bastante inconforme conmigo mismo. Y además me intriga muchísimo, me llama la atención el otro. Prefiero ser un otro. Yo soy el otro.